Bueno, pues ya estamos un montón de personas conectadas, así que si os parece bien, sin más dilación, ya que han pasado estos 2 minutitos de cortesía, empezamos el segundo seminario de seguridad para smartphones de la mano de Lookout, que como bien sabéis, estamos haciendo una serie de 4 seminarios, este es el segundo, y van a tener una duración cortita, una duración muy determinada de tan solo 30 minutos. Hoy ya estamos un poco más familiarizados con la herramienta y voy a ser capaz de leer todas vuestras preguntas en tiempo real. Así que os invito a que si en cualquier momento tenéis alguna duda o alguna cuestión que queréis comentar con el resto de asistentes, estamos ya más de 20 personas, pues sentiros libres de mandarla. La veré y intentaré contestarosla en tiempo real. Quiero aprovechar también para dar la bienvenida a Fernando Urien como panelista hoy, que nos va a acompañar por si hubiera alguna pregunta un poco más técnica y quizás quisierais profundizar no solamente en el ámbito de Lookout, sino también en el ámbito de la seguridad móvil en general. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas a todas y sin más dilación, como os decía, comenzamos con el webinar de ¿son seguras las aplicaciones con top descargas en las stores? Bien, hay una de las cosas, por cierto, no sé si voy a compartir mi pantalla, va a ser mucho mejor si comparto mi pantalla, si no va a ser complicado. Nadie me lo decía, chicos, chicas. Ahora creo que ya lo estáis viendo. ¿Alguien me puede confirmar que estáis viendo mi pantalla correctamente? Sí, todo correcto. Vale, perfecto, muchas gracias. Bien, pues como os decía, ¿son seguras las aplicaciones con top descargas en las stores? Vamos a por ello. Lo primero que se nos viene a la cabeza es que, oye, las apps no eran un mercado ya muy maduro y que incluso pues, podría ser un mercado que debido a pues ya, esa madurez, ¿no? Estaba pues más controlado y realmente no era un lugar donde el malware podía hacer de las suyas. Bueno, pues lo que sucede es que ha pasado, gracias a la pandemia, o debido a la pandemia, mejor dicho, una cosa bastante curiosa. Os estoy poniendo aquí en esta pantalla, estáis viendo el panorama de las aplicaciones móviles, no solamente en números de descargas, que podéis ver a la izquierda, sino también en otros parámetros que comparte con nosotros App Annie en su estudio anual de cómo han evolucionado las aplicaciones móviles en el último año. Bien, no solamente ha habido un crecimiento de un 7% de descargas, llegando a los 18.000 millones de descargas anuales, sino que ha habido unos crecimientos no de doble dígito, sino de un 20 o incluso superior por ciento anual, tanto en el tiempo que pasamos en las aplicaciones, como en el tiempo o en la cantidad de dinero que gastamos en las aplicaciones que nos descargamos, o en la publicidad, concretamente un crecimiento de un 26% anual que los anunciantes gastan en sus aplicaciones. Y si estáis viendo ahí, hubo 73.000 millones de inversión en Venture Capital a Mobile Tech, un 27% de crecimiento year over year. Es decir, parece que la pandemia ha hecho que se disparara de nuevo, más si es posible, ¿no? el uso de las aplicaciones. Y concretamente, si cogemos este mismo estudio y nos vamos al ámbito de las aplicaciones en España, pues encontramos un par de cosas interesantes, ¿no? Lo primero que podéis ver es en la parte de la izquierda de la pantalla, estáis viendo las top apps, las aplicaciones que más descargas han tenido en el año 2020. Y bueno, no podría ser de otra manera. TikTok en cabeza. Seguramente todos vosotros, especialmente si tenéis niños o niñas de teenagers hacia abajo, ¿no? Pues tendréis en vuestro móvil para su uso TikTok. Después aplicaciones, como podéis ver, de teletrabajo, Zoom, WhatsApp, Google Meet, aplicaciones de escáner de código de barras, algo que veíamos como bastante útil para poder pues hacer también cosas maliciosas, ¿no? Con las cartas, como veis, de los restaurantes en el ámbito del phishing, en el webinar que vimos el otro día. Bueno, Instagram y después entretenimiento, Disney Plus, Amazon, etc. Eh, todos estos de fabricantes, salvo quizás TikTok, pues más o menos controlados, ¿no? Norteamericanos o, bueno, pues diferentes países, digamos, confiables. Pero, sin embargo, si nos vamos al ámbito de los juegos, el asunto cambia un poco, ¿no? Ya estamos viendo no empresas tecnológicas tan confiables, sino quizás, pues incluso compañías que están en territorios donde es difícil controlar lo que está sucediendo desde un punto de vista legal, ¿no? Por no hablar no solamente de descargas, sino también de tiempo de uso. Si os fijáis en las aplicaciones en tiempo de uso,
pues cambian, ¿no? Netflix número 1, después aparecen cosas interesantes como Tinder o como Badoo. Parece que la gente también tenía necesidades básicas que cubrir durante la pandemia o incluso en el verano del año pasado. Y aquí sí que encontraron pues refugio de uso, ¿no? Y si nos fijamos en usuarios activos mensuales, pues de nuevo también la cosa, pues bueno, vuelve un poco a la normalidad, no cambia. Aunque fijaros que en el ámbito de los juegos realmente pues seguimos viendo a fabricantes un poco menos controlados, ¿no? ¿Por qué os estoy explicando todo esto? Os estoy explicando todo esto porque, bueno, a priori, el problema que nosotros identificamos de seguridad móvil en el ámbito de las stores y en el ámbito de las aplicaciones que la gente se descarga, que vuestros usuarios se descargan, es algo que realmente, pues bueno, no debería, o a priori pensamos que no debería suponer un problema. Y pensamos eso porque lo que sucede es que confiamos realmente en las stores, ¿no? Confiamos en los mecanismos de seguridad que tanto Apple como Google nos proporcionan. Sin embargo, los hackers o la gente con pues ganas de hacer daño o de atacar, pues no piensan lo mismo. Y os explico qué es lo que sucede. Seguramente este problema os habéis enfrentado todos vosotros, ¿no? Una comida familiar en la que pues, tu hija o tu hijo está tremendamente aburrida o aburrido y desea descargarse TikTok, una app china muy famosa, ¿no? Bueno, pues para que no dé el coñazo, perdonadme por la expresión, pues al final muchas veces accedemos y pues en ese uso lo que resulta es que hay cuentas maliciosas que tienen simplemente una cuenta que publica contenido que lo que promociona es descargarse otras aplicaciones. Aplicaciones que normalmente a los niños les interesan, pues porque son, pues bueno, de ocio para ellos y que nos lo piden tan insistentemente que finalmente pues hacemos descargas de esas aplicaciones y yo el primero, sin filtro, sin haber visto realmente si una aplicación, pues bueno, puede llegar a ser peligrosa o no. Lo mismo que veíamos en el ámbito del phishing móvil, ¿qué podría salir mal, ¿no? De esta situación? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, pues nos enfrentamos a, por ejemplo, descargas de aplicaciones como esta que estáis viendo, que es una aplicación real, eh, con la que no quiero alertar a nadie, pero que puede ser que incluso muchos de vosotros hayáis tenido en vuestros teléfonos móviles, ¿no? Esta es una aplicación que se llama, o se llamaba, porque ahora mismo está retirada de las stores por motivos obvios, Draw Color by Number. Y bueno, pues nosotros instalábamos esta aplicación sencillamente porque confiábamos que la aplicación móvil había pasado los filtros de las stores. Si habéis publicado alguna vez una aplicación móvil, sabréis que, bueno, pues no solamente hay que enviar pues, los binarios de la aplicación que se van a instalar los usuarios, sino también hay que pasar unos filtros de seguridad. Hay pruebas que son automáticas y hay otras pruebas que son manuales y especialmente minuciosas en algunos fabricantes, especialmente Apple. ¿Qué es lo que sucede? ¿Podemos estar tranquilos cuando estos gigantes tecnológicos son capaces de hacer estos filtros? Pues a veces no. Lo que sucede es que los atacantes han encontrado mecanismos para poder eludir estas protecciones. Concretamente, lo que sucede es que esconden dentro de las aplicaciones móviles a priori pues no maliciosas, pues códigos maliciosos como pues, troyanos, como riskware, como adware, que son aplicaciones que inicialmente cuando alguien las prueba dentro de Apple o dentro de Google parecen legítimas, pero que al instalar la app y aceptar ciertos permisos, los servidores de malware empujan funcionalidades maliciosas desde fuera de la aplicación. Y esto ha pasado en aplicaciones pues, como esta que os estoy enseñando, con más de 1 millón de descargas, ¿no? Gracias a que nuestro usuario, que concretamente en nuestro caso del ejemplo que os ponía anteriormente, podía ser el niño o la niña que había hecho clic en los permisos, una vez vosotros le habéis descargado la aplicación, pues realmente sin mirarlo, ¿no? Pues al haber habilitado esos permisos, la app conecta con estos servidores de malware, se inyecta ese malware en las aplicaciones y a partir de ahí pues, se empiezan a ejecutar instrumentos que pues, permiten producir ataques, ¿no? Bueno, aquí os dejo algunos números, ¿no? Obviamente, cuando los grandes fabricantes se dan cuenta de que esto sucede, pues cortan las aplicaciones. Pero claro, cuando se cortan, pues puede que haya pues, millones de descargas, como estáis viendo aquí, ¿no? Dancing Run, por ejemplo, o Color Ball Run, más de medio millón de descargas. Skateboard New, más de 1 millón de descargas. Save Your Boy, más de 500.000. Assassin Hunter 2020, más de 500.000. Bueno, realmente unos números bastante potentes de descargas sin control en un montón de teléfonos móviles.
Y bueno, pues las consecuencias de este tipo de malware, como este que estáis viendo aquí dentro de una App Store francesa, concretamente dentro de Google Play, pues lo que pueden hacer es desde leer vuestro email, que puede tener más o menos interés, hasta poder cargar y ejecutar código nativo dentro de las aplicaciones, pasando por leer la localización, bueno, o pues, incluso ejecutar comandos en procesos dentro de, concretamente en este caso, unos teléfonos Android que pues, pueden resultar obviamente maliciosos, ¿no? Eh, bueno, Lookout tiene en su página web, y tenéis la fuente justo debajo de la imagen que estáis viendo, un mapa de las amenazas por país y por porcentaje de apps que son instaladas y analizadas por el fabricante. Y si os fijáis, bueno, pues los porcentajes no son muy grandes, pero claro, aplicados a unos grandes volúmenes, a millones de teléfonos móviles y de aplicaciones, pues realmente el asunto empieza a preocupar. Concretamente, si explotamos la burbujita de España, lo que nos daremos cuenta es que dentro del malware que se ejecuta en aplicaciones en España, pues prácticamente el 78,6% es riskware. Es decir, aplicaciones que potencialmente son capaces de ejecutar código malicioso dentro de la aplicación que puede poner en, pues bueno, un brete concretamente en la seguridad de nuestra compañía. Y este problema, como veis, ya no es tan pequeño, sobre todo cuando, como os digo, multiplicamos estos porcentajes por pues bueno, los millones de descargas y de instalaciones que se realizan. Pero, bueno, esto que estáis viendo pues tiene o puede llegar a tener hasta ahora pues ciertas medidas de control, ¿no? Como os decía, por los fabricantes de las stores o incluso por pues bueno, vosotros mismos con pues bueno, controles de cómo se instalan las aplicaciones de las stores con listas blancas, listas negras, etcétera. Pero es que hay casos peores. Esto que estáis viendo, Bancamar Stealer, es una amenaza que detectó Lookout y que lo podéis ver explicado en una serie de white papers que os voy a poner aquí a continuación, que básicamente supuso un cambio o un hito bastante importante en cómo los atacantes son capaces de, no solamente a través de las stores, sino mucho peor, fuera de los controles de estas, poder ejecutar malware en vuestros terminales móviles, ¿no? Concretamente, Bancamar Stealer es una aplicación que se distribuye a través de un código SMS. Imaginaros, ¿no? Vuestro proveedor bancario, la Caixa, Bankinter, Banco Santander, el que sea, os hace llegar un SMS a partir de un número corto que desconocéis, donde os pide que os instaléis una aplicación de control de seguridad de la banca para evitar problemas, ¿no? Realmente es un SMS de phishing que lo que hace es, te incluye una URL que pues te hace bajarte una aplicación, que es una APK que puedes llegar a instalar en tu teléfono Android y que eventualmente, cuando lo ejecutas, tiene una apariencia legítima. Es decir, aparece un login con los logos y el diseño pues exactamente igual que la aplicación que estoy viendo. Ahora os voy a poner algún ejemplo. Y lo que está sucediendo es que es una aplicación que no solamente está interceptando vuestro usuario y contraseña de conexión a, en este caso, un servicio bancario, sino que encima es capaz de ejecutar código que incluso llega a interceptar mensajes SMS pues, con coordenadas, por ejemplo, para poder hacer pues, transferencias, ¿no? Y lo interesante o realmente lo más peligroso de Bancamar Stealer es que era un malware as a service. ¿Y qué significa eso? Que no era una app, sino es un kit de herramientas que son muy personalizables y que aunque se descubrieron en el año 2018, todavía siguen siendo usadas por diferentes atacantes. Esto que estáis viendo es a lo que me refería con un malware as a service. Si entráis en la URL del blog de Lookout que os proporciono debajo, vais a poder ver el detalle de cómo está construido. Y bueno, pues si sois usuarios, por ejemplo, de American Express, os sonará muchísimo esta pantalla, porque es exactamente igual a la pantalla de usuario y contraseña de aplicaciones móviles de American Express, ¿no? O si habéis accedido a PayPal, pues bueno, estáis viendo aquí diferentes ejemplos de cómo se puede parametrizar el Bancamar Stealer, que es, como os decía, esta herramienta de malware. Además de eso, para que veáis que es poca broma, hay una página web que se llama, bueno, la tenéis aquí la URL, que ha analizado el código fuente después de hacer una decompilación del mismo, y lo que estáis viendo es cosas que puede hacer, ¿no? Desde snifar todo el tráfico de email y SMS hasta enviarlo, esos datos robados, a servidores
suyos, ¿no? Y bueno, pues cosas que se pueden hacer, configurar la aplicación para tener el control y ejecutar comandos, obviamente personalizar la interfaz de manera remota, es decir, no solamente cuando te lo instalas, sino con el tiempo, cuando hay cambios en, igual, la aplicación legal de American Express, pues ellos los replican de manera remota en la aplicación instalada. Funcionalidad de control remoto integral del teléfono móvil, o operaciones como las que estáis viendo aquí, ¿no? Cambio de direcciones IP, especificar más aplicaciones o sitios web a los que apuntar, llamadas silenciosas, restablecimiento de fábrica del dispositivo, interceptar los SMS, etcétera. Y una de las cosas más llamativas, esto como estáis viendo es un malware para Android, lo que hace, lo hace sin necesitar capacidades de root, lo cual realmente pues ya todavía hace más peligroso, obviamente, pues este tipo de malware. Vale, hasta aquí los problemas, ¿no? Pero, oye, ¿y cómo solucionamos esto? Os preguntaréis. Pues bueno, básicamente la solución viene de la mano de la misma solución que dábamos para el phishing. La solución es comprobarlo todo. Comprobarlo todo, pero claro, cuando sea posible, ¿no? ¿Qué deberíamos comprobar siempre a la hora de instalar una aplicación? Pues punto uno, nunca instalar una aplicación que no esté en las stores o que no venga empujada por nuestro MDM, MM. Y si tenemos que descargar de las stores, pues obviamente cosas de perogrullo, ¿no? Analizar reseñas antes de descargar, porque puede ser que otros usuarios hayan encontrado eso pues malicioso y lo reporten ahí. Analizar ratio de descargas versus reseñas. Normalmente el malware suele tener pocas reseñas porque pues, lo cortan antes de que se haga muy popular y además esas reseñas son muy buenas y el ratio de descarga, sin embargo, que tienen pues es poco, ¿no? Tened cuidado con las suscripciones, con los puntos de pago que hay dentro de las aplicaciones, comprobar realmente que no se están pues intentando cobrar por servicios que no tienen sentido. Comprobar los permisos, ver si son abusivos o no. Esto es una cosa que muchas veces es difícil de hacer, ¿no? Porque dicen, oye, pues queremos acceder a leer tus mensajes SMS porque como te vamos a mandar un email de doble factor de autenticación con un código para que no lo tengas que meter tú a mano. Claro, esto es legítimo, obviamente, y es interesante, pero es necesario para la aplicación y lo más importante de todo, ¿solemos comprobarlo nosotros? Claro, si no somos capaces de comprobar todo esto o otros intangibles que son cosas que realmente un usuario a simple vista no puede detectar en una store porque tienen que ver con el código fuente, pues si no chequeamos todo esto siempre y no somos pulcros, etcétera, pues podemos llegar a tener problemas importantes. De tal manera que lo que yo os diría es que la solución no solamente es esto, sino la solución es automatizar todo esto. ¿Cómo podemos automatizar y sistematizar todas estas comprobaciones? Pues con aplicaciones, como os decía, el pasado webinar y como os estamos presentando ahora, como la de Lookout. Aplicación que, bueno, es capaz de ganar visibilidad sobre las versiones de los sistemas operativos que tenéis en todo momento en vuestro parque móvil y, por lo tanto, pues a partir de ahí, pues tomar medidas de actualización, de parcheado, etcétera. Extendiendo los controles de vulnerabilidad a los móviles, no solamente a los laptops, bloqueando versiones de aplicaciones con vulnerabilidades que Lookout haya detectado. Es decir, oye, es que esta versión de WhatsApp tiene una vulnerabilidad, vas a tener que seguir con la versión anterior, ¿no? No la puedes actualizar. Identificando exposiciones y vulnerabilidades, o forzando políticas de instalación de parches, ¿no? Especialmente de manera integrada con las soluciones de Mobile Device Management, que por cierto, veremos el jueves que viene en el webinar de integración de este tipo de soluciones de seguridad con pues otras soluciones de gestión, ¿no? Como en este caso los Mobile Device Management, los MDMs. Y obviamente protegiendo usuarios y a organizaciones. Y todo esto, como siempre, en una consola centralizada. Lo que estáis viendo en el pantallazo que os he incluido aquí es un extracto de la consola de Lookout, donde hay pues un detalle de los análisis de las aplicaciones del parque móvil que vuestros usuarios tienen y de las aplicaciones que en ese parque móvil están instaladas, ¿no? Los usuarios pueden reportar con un toque aplicaciones maliciosas, por ejemplo, para que se os actualice en la consola de administración. Somos capaces de analizar todas las aplicaciones instaladas, de implementar políticas para poder limitar el riesgo que se asume con las instalaciones de apps en los teléfonos móviles o de comprender cómo se están usando los datos, los datos que usan las aplicaciones que tenemos instaladas o dando visibilidad de acceso a datos y permisos de manera granular por app. Es decir, oye, ¿qué aplicaciones tenemos instaladas? ¿Qué permisos les hemos concedido a esas aplicaciones dentro de nuestro parque móvil, ¿no? Y obviamente cumpliendo también las normativas de GDPR que, como sabéis, a nivel europeo pues se exigen, ¿no? De seguridad por defecto.
Vale, todo esto, por un poco terminar de hablar de la fase de la solución, es una de las partes que incluye la solución de Lookout. El pasado día vimos, el jueves pasado, todo lo que tenía que ver con protección de contenido y phishing. Hoy lo que estamos viendo es esta zona de aquí de la izquierda, abajo a la izquierda de la esfera, de, pues bueno, protecciones sobre brechas, risky apps, amenazas por las apps maliciosas, etcétera. La parte inferior, como os decía, izquierda, que desde Lookout pues llaman Mobile Risk y Compliance. Bueno, la manera de funcionar del Lookout Mobile Security, los que estuvisteis en el pasado webinar, pues os resultará familiar, pero básicamente para los que estáis nuevos que no visteis el anterior, Lookout lo que hace es basar su solución de seguridad en una nube donde se ejecuta Big Data para no solamente realizar un análisis del comportamiento de las apps que hay instaladas en los teléfonos móviles de toda su base de clientes, que son más de 200 millones de terminales, sino también hacer una inteligencia predictiva para poder conocer la evolución del malware que puede llegar a atacar a vuestros móviles. Por lo tanto, lo que utiliza son 4 pilares, ¿no?, para poder alimentar este Big Data, que son base instalada, que es procesado de toda la información que hay en las App Stores, incluyendo, pues, por ejemplo, comentarios, cuando Lookout detecta desde sus servicios de inteligencia, ¿no?, que hay pues comentarios que están puntuando una aplicación como malware, pues obviamente dentro de su nube de comportamiento, análisis de comportamiento, pues ya saben que hay un posible riesgo, ¿no? También con web crawlers y por último con una API que en su plataforma pues, es alimentada por pues, diferentes proveedores que le hacen enriquecer todos estos datos a partir de los cuales automatizan el análisis y os proporcionan la protección de vuestras aplicaciones móviles. Como os decía, dentro de la plataforma de Lookout pues vais a poder encontrar desde App Defense, que es lo que estamos viendo hoy, o Risk Compliance, también pues, protecciones de phishing o gestión de parches o Endpoint Detection and Response. Todo esto lo veremos con un poquito más de detalle en el próximo webinar, donde vamos a ver sobre todo la parte de la integración con la protección del endpoint moderno. Así que os animo a que os conectéis también el próximo día y terminéis de ver. Y en estos últimos 6 minutos que nos faltan para acabar la media hora de webinar de hoy, pues simplemente quería dejaros por aquí las ventajas de nuevo de Lookout a modo documental, haciendo énfasis sobre todo en que es muy importante que conozcáis que este tipo de aplicaciones, concretamente Lookout, no penaliza el rendimiento de vuestros teléfonos móviles, de tal manera que ni va a gastar batería ni va a hacer que vuestro teléfono móvil se quede pues tostado, ¿no?, que no vaya rápido, que esté lento, que podéis encontrar la aplicación en las stores para uso gratuito, pero que después vais a ver, como el pasado día, que en el turno de preguntas os voy a dejar una pantalla con un código de descarga para que podáis utilizar Lookout for Work y podéis probar realmente la versión Enterprise de la solución contra una nube para nuestros pues clientes en este caso, ¿no? Quiero poneros esta slide también simplemente para comentaros que esto va a ser básicamente lo que veamos el próximo jueves. Vamos a ver cómo Lookout es capaz de integrarse dentro de nuestro ecosistema empresarial, no solamente con bueno, pues, los MDMs o los AMMs que he mencionado previamente en la sesión, sino también incluso contra pues, vuestros sistemas de DDR, vuestros sistemas SOC-SIEM, vuestros sistemas de gestión de identidad moderna, incluso con vuestros datos corporativos, ¿vale? Todo esto es, como os decía, lo que veremos el próximo día. Va a ser un webinar un poquito más técnico que seguro que os interesa. Y bueno, pues quiero dejar estos últimos 4 minutos como el pasado día para turno de preguntas. Podéis preguntarme lo que queráis. Mientras se produce el turno de preguntas, os animo a que los que no lo hayáis hecho os descargáis Lookout for Work y utilicéis el código que estáis viendo aquí para poder hacer una prueba de la versión Enterprise contra un tenant de prueba que tenemos nosotros en ETS para nuestros clientes. Así que nada, está abierto el chat y también las preguntas y respuestas para que podáis dejarme lo que queráis. Y no sé, Fernando, si mientras se anima la gente, a ti te apetece hacer algún comentario, porque seguro que he metido la pata con alguna cosa y hay que matizarla. No sé cómo lo ves. ¿Me echas una mano a concluir el webinar? Nada, lo has hecho estupendo. Por ahí preguntan si el análisis de aplicaciones es tan rápido como parece.
realmente el análisis, como decía Carlos, no se realiza en el teléfono, ¿no? Sería una carga de CPU y una carga de modelos de datos que un móvil no está capacitado para procesar. Entonces, lo que hace Lookout es identificar la aplicación, es decir, los trozos de aplicación, y los contrasta con lo que hay en la nube de Lookout. Y es en la nube de Lookout donde se ha procesado y se ha almacenado y se ha identificado la aplicación y qué comportamiento tiene la aplicación, y la que le dice al teléfono si oye, esto es sano o no es sano, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso el análisis de aplicaciones es muy rápido, porque en realidad ya está hecho probablemente, ya sea porque si es una aplicación del store, la nube Lookout ya está integrada con los stores y analiza las aplicaciones que hay dentro, o si es una aplicación que no se conoce, se puede obtener desde los propios dispositivos, que la suben a la nube Lookout para que la procesen. Pero realmente el procesamiento se hace en la nube Lookout. Muchas gracias, Fernando. Vuelve a preguntar Fernando otra pregunta que igual, Fernando Urien, tú me puedes contestar también. Dice, el otro día desinstalé la app porque vi que me iba lento internet y tenía puesto el APN de la app. ¿Es posible que fuera por ello? El APN, a ver, no, cuando instalas el Lookout y realizas una navegación segura, o activas la navegación segura, realmente, aunque conecta una VPN, que no es una APN, lo que conecta es una VPN de loopback. En realidad, ni siquiera está saliendo tráfico a ningún lado, a ninguna nube, internet, ni a ningún sitio. Se queda todo siempre en local. Lo único que se hace es utilizar esa VPN para identificar la URL y que el dispositivo pueda reportar al Lookout qué URL, pero no penaliza el tráfico, no debería penalizar el tráfico. Sería ver el caso concreto, lo que ha ocurrido y demás, pero vamos, no deberías tener más penalización que el que de vez en cuando se ve la llavecita arriba en la barra superior, ¿no? De que se ha conectado una VPN. También Luego, pregunta Fernando si el consumo de sí. batería es asumible. Pues mira, el dato reconocido oficial suele ser un 2%, pero yo generalmente, siempre que me hacen esta pregunta, lo que hago es ir a mirar el que me está consumiendo a mí, ¿no? Y decir el real que tengo yo de este mes, ¿no? A ver, entonces, si me dais un Voy a ver si lo segundo, puedo enseñar yo. sí, si no lo puedes enseñar tú igual, Carlos. Voy a acceder a los ajustes. Lookout, yo en este caso, en el último mes tengo un 1%. No, perdón, de todo el último ciclo de carga, un 1% a consumir. Mira, os Que lo voy a bueno, enseñar en mi pantalla. No sé si lo veis. En mi caso pone un 3%. teniendo en cuenta que el Chrome se me ha comido el 20 y el YouTube Music el otro 20, bueno, pues suponer que el 1% es como un poco, ¿no? Alberto Calleja hace otra pregunta, Fernando, a ver si le puedes contestar. Si el análisis y la solución general está en la nube, ¿cómo me protege de un código dañino que me desconecta de la red y que me impide que me vuelva a conectar a la red y por lo tanto a los servidores en la nube? Sí, porque pese a que la identificación fina del malware se realiza en cloud, sobre todo para identificar polimórficos, para identificar trozos de códigos reutilizados en otros sitios, pues ese tipo de actividades que son mucho más complejas, las acciones básicas y los controles básicos sí que los puede realizar la aplicación. No sé, por así decirlo, si tú copias un código de Stack Overflow, haces un malware, ¿no? Por así decirlo, con el código de Stack Overflow, Lookout tiene identificados todos los binarios en los que ese código de Stack Overflow ha sido copiado, ¿vale? Parece que hay una red neuronal que es muy chula. Pero claro, el móvil no puede realizar en local ese procesamiento, pero sí que es capaz de hacer procesamientos que son más estándares, ¿no? Como el que tú estás diciendo, ¿no? Es código dañino que me está estropeando la red, por así decirlo. Gracias, Fernando. Bueno, son y 31 y nos gusta ser muy pulcros. Si hubiera una última pregunta, la atendemos. Sí, Alberto ha contestado y si no, pues las siguientes también me las podéis mandar por email. Lo que dice Alberto, Fernando, por terminar es, pero el código dañino me desconecta de la red. ¿Lookup tiene mecanismos para que me vuelva a conectar? No, lo que va a hacer el código maligno, lo que va a hacer Lookout es quitarte el código maligno y por tanto luego lo que te vas a poder hacer es restaurar la conexión en cualquier momento. Gracias, Fernando. Pues lo dicho, como nos gusta ser bastante pulcros, vamos a acabar aquí la sesión, pero a lo largo de la próxima hora os mandaré pues bueno, el vínculo de la sesión por si lo queréis ver en diferido o compartir con vuestros compañeros también las slides. Y si a partir de ese email mío me queréis preguntar alguna duda,
encantado de responderla e incluso si hay que hacer una sesión con vosotros con más profundidad, pues también encantado de que el equipo de desarrollo de negocio Netesit junto con Fernando, el equipo técnico, pues la organicéis. Así que muchísimas gracias a todos y espero veros el próximo jueves en la sesión de integración de Lookout con el sistema de gestión empresarial. Un abrazo, cuidaros mucho.